Bueno, el método de selección de alternativas AHP nos va a llevar a que si somos tres integrantes en el grupo y tenemos tres alternativas diferentes, pues a través de criterios comunes a todas las alternativas podamos hacer una calificación por los cuadros de comparación por pares y después del proceso de síntesis que tiene pues todos los cálculos mencionados que vimos la semana, perdón, el martes, pues lleguemos a un resultado donde el método nos sugiere cuál de las alternativas es la, digamos, la que más va en cuanto al tema de los criterios y por supuesto, pues, cuál de los criterios, digamos, es el más adecuado o el más importante en términos, pues, de lo que necesitamos. Hay un detalle allí, es que esa metodología, de acuerdo al análisis de la información, pues no solamente nos sugiere una de las alternativas, sino que también nos permite identificar qué características en las otras alternativas pues son aptas o se destacan eh, para que después de pronto a través de un proceso de asociación podamos hacer una evolución de la alternativa, ¿sí? Esa alternativa seleccionada o elegida pues por el método. Eh, bueno, para esta segunda parte o la segunda fase que es la ideación, nosotros ya arrancamos pues con la primera entrega que es la entrega del concepto de proyecto. Y luego lo que vamos a hacer es la generación de las alternativas individuales. Entonces, pues la clase pasada les había mostrado una página de ejemplo, esa página que se llama Coroflot, donde se muestran pues como los diferentes proyectos de diseñadores y cómo, digamos, estos bocetos logran comunicar una idea, ¿sí? A través de flechitas y bueno, todo ese tipo de cosas. Y Profe, luego, qué pena, sí, qué dime. pena. ¿Nos puede volver a regalar el link? Es que no guardé la página ahorita. Ya. Pues, gracias. El link es este. La página se llama Coroflot. Ya se los voy a poner por ahí por el chat. Listo. Esa simplemente tomen la de muestra. Es una de las páginas pues, que acostumbra a visitar como para ver proyectos y cosas pues, ideas interesantes como a manera de inspiración. Obviamente pues hay otras páginas que también son muy interesantes. Por ejemplo, no sé si conocen esta red social Pinterest. Ahí también pueden encontrar pues ideas chéveres, cosas interesantes. Ahora, ya a nivel personal les digo, pues cuando yo me siento a diseñar algo, algún objeto, eh, no necesariamente busco inspiración en la tipología del objeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a diseñar, qué sé yo, un altavoz, un parlante, de estos que se conectan por Bluetooth, por decir algo, pues no me pongo a buscar necesariamente, sí, obviamente dentro de la investigación pues o de la parte de observación que hago, veo qué diseños de parlantes hay, cómo funcionan y todo el rollo y qué formas tienen, pero no necesariamente es lo único que busco, ¿sí? Busco también otros objetos que me pueden inspirar a ideas, formas, a la aplicación de materiales, a la aplicación de mecanismos, bueno, de diferentes elementos que me lleven a pensar en ideas innovadoras o en uso de materiales de manera innovadora. Entonces, más bien la invitación de revisar esta página es esa, es como que miren aquí y se puedan inspirar un poquito acerca de las diferentes cosas pues que pueden crearse con la idea pues inicial que tienen, pues complementarla obviamente con lo que vean acá, ¿listo? Y sobre todo pues que quería yo que entendieran que no necesariamente pues tiene que ser una persona que sepa de diseño y modelado 3D o de renderizado o de animación o este tipo de cosas como para poder presentar una idea y que esa idea se entienda, ¿sí? Realmente digamos a través del lenguaje gráfico con lápiz y papel pues se pueden hacer cosas muy buenas. Y aquí pues vimos algunos ejemplos el martes en relación a eso, ¿sí? A que hay gente pues que boceta muy bien y que la idea se ve bien. ¿Qué pretendo yo? Pues que obviamente esta página les sirva de inspiración y pues yo sé que de pronto
algunos de ustedes tendrán afinidad con el dibujo, otros no. Pues lo importante del tema es que, pues medianamente, digamos, lo que las capacidades artísticas en términos de dibujo les den a ustedes para expresar la idea, pues siento que va a estar bien, ¿sí? Lo importante es que sepan dar a entender la idea. Eso es lo importante más que el dibujo quede bonito o feo, es que se entienda, ¿listo? Que puedan añadir ciertos detalles o que si de pronto eh, tienen la posibilidad pues de expresar como la idea de un mecanismo o darle la apariencia a un material o alguna cosa así, pues lo puedan hacer directamente ya con colores o con lápiz. Bien, entonces esa es pues como la idea ahí del tema. Entonces después de que ya cada uno presenta su idea de cómo funciona, qué materiales, pues como que le da una propuesta de materiales y bueno, todo lo demás, luego van a aplicar el método AHP a las tres alternativas o dos alternativas según sean pues el número de integrantes de grupo y me van a presentar una conclusión. Entonces la conclusión finalmente sería, bueno, escogimos esta alternativa o el método nos llevó a escoger esta alternativa, pero también de manera adicional, pues encontramos que de acuerdo a los criterios tal, eh, pues pudimos encontrar que estas dos alternativas, o bueno, no necesariamente las dos, sino una de las dos alternativas cumplía muy bien con esos criterios y nos parecía, digamos, estas características interesantes como para fusionarlas o añadirlas a la que resultó seleccionada. ¿Listo? Entonces, es como la justificación y la explicación, digamos, de esa parte de la metodología de selección de alternativas. Listo. Bueno, muchachos, no sé si estamos claros hasta allí, pues me imagino que digamos, dentro de lo que les he explicado, pues está como claro qué es lo que hay que entregar. Recuerden que las fechas son el 18 de abril y el 22 de abril. El 18 es para la entrega de los bocetos y el 22 es ya la ejecución del método AHP. En cualquier fecha entre esas que estamos allí, ustedes si quieren me pueden escribir solicitando de pronto una asesoría si tienen dificultades, por ejemplo, para la realización del método. Eh, entonces, pues, cuestión de cuadrar y reunirnos y ya explicarles, pues, la duda que tengan específicamente hablando. Entonces, bueno, no sé si pues abro como una ronda de preguntas aquí inicialmente porque a veces hay inquietudes en relación a la teoría, entonces pues si las tienen, pues de una vez como para entrar a explicarles ya mismo. Bueno, listo. Entonces, bueno muchachos, ahora lo que vamos a hacer es continuar con el tema que nos compete, ¿sí? Con el tema en relación, digamos, a la parte teórica. Permítame un momentico, yo abro aquí. Vamos a ver un tema que se llama análisis funcional. ¿Listo? Y esto es, digamos que este tema de análisis funcional, dentro de la carpeta de temas hay una carpeta que se llama documentación, donde ustedes pueden ver también textos adicionales, pues que explican un poquitico más a fondo el tema de qué consiste en la metodología que vamos a ver, que es una metodología que se llama un análisis de cajas, ¿sí? Análisis de caja negra y caja transparente para encontrar las funciones de un objeto. Ya les voy a explicar en qué consiste específicamente el tema. Bueno, quiero abrir este tema de hoy haciendo un recorderis de algo que nosotros habíamos visto, particularmente en la clase en la que vimos los atributos y cómo se generan los atributos y explicamos digamos, teóricamente cuáles eran las diferentes clases de atributos, ¿sí? Refiriéndonos a metas y objetivos, restricciones, funciones e implementaciones. Después de que nosotros vimos esa parte y arrancamos el tema del árbol de objetivos ponderados, recuerden que en la primera parte del árbol de objetivos ponderado, cuando estábamos especificando cómo se hacía el árbol, por acá
en esta diapositiva nosotros decíamos que solamente íbamos a construir el árbol de objetivos solamente con los atributos metas y objetivos. Entonces por acá decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con las restricciones, las funciones y las implementaciones? O sea, eso entre comillas que nosotros habíamos dicho que le íbamos a eliminar, realmente no era que la hacíamos eliminar, sino que la hacíamos a utilizar más adelante en el proceso. Entonces, esas tres familias de atributos, refiriéndome a las restricciones, funciones e implementaciones, son las que vamos a utilizar para este método que se llama análisis funcional. ¿Listo? Entonces, aquí es donde esa frase que les dije a ustedes ese día, esto de que las restricciones, funciones e implementaciones las íbamos a eliminar entre comillas, y era porque las íbamos a necesitar en una parte posterior del proceso, entonces cobra la intención aquí. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del análisis funcional. Los voy a poner en contexto de por qué es importante hacer el análisis funcional para determinar las características técnicas de un producto. Mire, ya nosotros habíamos hecho una etapa de investigación, ¿sí? La fase de análisis donde llegamos a la definición del problema. Y luego saltamos a la fase de ideación, arrancando con el concepto de proyecto, luego con el concepto de diseño, que son los bocetos, y luego el concepto de producto, donde este concepto de producto lo que busca es validar la idea que está en bocetos, ¿sí? Es decir, sobre el papel todo funciona muy bien, muy chévere, listo, pero esa idea hay que producirla, hay que llevarla a cabo. Entonces, aquí en el concepto de proyecto empezamos a hacer simulaciones, por ejemplo, en los objetos en 3D, como para mirar, ¿sí? Desde el diseño asistido por computador y desde la manufactura asistida por computador, cómo poder, por ejemplo, generar un producto, eh, entender de qué materiales va a estar hecho, cuáles son los mecanismos que tiene o cómo van a funcionar esos mecanismos que tiene. Bueno, en general varias cosas. Pero lo importante de esta parte es que después de que nosotros terminamos ese concepto de producto, pues se supone que las maquetas o los modelos, bueno, o los prototipos, pues, que estamos hablando, cuando hablamos de modelos, hablamos de prototipos y maquetas, entendiendo que la maqueta es para evaluar aspectos formales estéticos y el prototipo es para evaluar aspectos mecánicos, ¿sí? Eh, pues llevar a cabo, digamos, esos prototipos va a hacer que nosotros entremos también en una etapa de análisis donde vamos a tener dificultades en el proceso de orientar ese producto ya hacia la producción. Es decir, ya tenemos la idea, ya tenemos un prototipo, ya ese prototipo funciona, listo, ahora cómo lo vamos a hacer pasar para producción. Entonces lo que vamos a hacer es determinar las características técnicas, es decir, por eso estábamos, digamos, con la insistencia en todo el proceso de que todos esos parámetros llamados atributos deberían ser al final parámetros medibles y cuantificables. ¿Para qué? Pues para poder que se conviertan en un producto ya desde el punto de vista de la fabricación. Entonces, este es el momento donde nosotros vamos a generar precisamente todas esos detalles de fabricación que deben tener los productos para poder ser producidos en masa. Entonces, bueno, cuando nos referimos a la definición de características técnicas, debemos hablar obligatoriamente de los requerimientos o especificaciones técnicas de diseño. Esto quiere decir que ya nosotros salimos de la etapa de ideación, porque la etapa de ideación culmina cuando nosotros evaluamos una alternativa como si fuera la más idónea para ser producida. ¿Listo? En términos pues de varias cosas, por ejemplo, de los diferentes criterios que nosotros seleccionamos en la metodología HP, esos pueden ser criterios relacionados con los procesos productivos también. Entonces, cuando el método nos arroja esa alternativa como la solución más adecuada, de acuerdo a esos criterios que nosotros seleccionamos,
pues aquí viene el paso ya hacia la parte de la producción, es decir, entramos en la tercera fase de la metodología proyectual, que es la fase de ejecución, ¿sí? Es decir, el desarrollo productivo y luego cuando ya la alternativa esté o el producto se esté produciendo, pues todo el desarrollo en relación a la logística de distribución, al precio, a la publicidad, al mercadeo, bueno, todo lo demás. Pero entonces para producir ese objeto nosotros necesitamos primero conocer cuáles son los requerimientos que ese objeto debe cumplir en términos de producción y las especificaciones técnicas que van a incurrir o que van a limitar ese diseño. Entonces, cuando hablamos de requerimientos o especificaciones técnicas, hablamos de las variables que debe cumplir la solución de manera cuantitativa y cualitativa, es decir, en términos medibles, en parámetros medibles y también en términos, por ejemplo, de lo que me lleve a pensar a mí, ¿sí? de la calidad, siendo fijadas previamente por una decisión, que en este caso puede ser la decisión del usuario. Recuerden que los atributos salieron del usuario en contexto, entonces son las decisiones del usuario, en este caso las que están primando, para que ese objeto tenga una forma y tenga unas funciones que sean acordes o que solucionen, digamos, las necesidades de ese mismo usuario. Por la misma naturaleza del objeto, hombre, porque cuando yo hago la definición de un objeto y para esto pues me remonto, digamos, al concepto de proyecto, si ustedes hablan, digamos, debe ser una vivienda temporal, pues ya ahí lo estoy definiendo como una tipología de objeto, en este caso una vivienda que se puede construir de manera temporal y pues eso tendrá unos lineamientos en términos de espacio, de volumen, de formas, de materiales, bueno, de diferentes cosas. Entonces a eso nos referimos con la naturaleza del objeto. ¿Qué otra cosa también genera un requerimiento o especificación técnica de diseño? Pues los requisitos legales, porque si no seguimos las normativas, pues obviamente no vamos a poder comercializar el producto. Piensen, por ejemplo, cuando se diseña un vehículo, bueno, en Europa, por ejemplo, que hay unas normativas donde, digamos, se deben normativas, por ejemplo, con el tema de emisión de gases. Entonces, digamos, algunas motocicletas deben cumplir, o bueno, no algunas, sino todas las motocicletas en Europa deben cumplir con la normativa Euro 5. Y la Euro 5 indica que no deben ser motores de combustión cuyas emisiones sobrepasen un límite que es definido obviamente por la Comunidad Europea. Entonces, en ese caso, esa es una restricción que el objeto debería cumplir, ¿listo? Por normativa. Si no la cumple, pues no se puede comercializar en Europa y sencillamente, pues, toca buscar otros países, digamos, para poder venderla a otros países que sí permitan la comercialización por encima de esos niveles de contaminación. Y cuando hablamos pues de otra disposición que tenga que cumplir quien soluciona el problema, pues estamos hablando de los elementos deseados que podría incluir la persona que está diseñando el producto. Entonces aquí hay diferentes cosas, ¿listo? Cuando hablamos de requerimiento de especificaciones de diseño, pues son esas variables que se pueden incluir en el objeto y que son generadas por el usuario, o sea, las decisiones del usuario, por la naturaleza del mismo producto, por los requisitos legales o por mi interpretación como diseñador del objeto en cuestión. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de dos tipos de requerimientos. Los obligatorios, que prácticamente los obligatorios serían los requisitos legales y la propuesta pues de lo que desea el cliente. Y los deseados pues son los que eh, tiene la misma naturaleza del producto y los que yo como diseñador del producto incluyo. Nosotros previamente habíamos utilizado las restricciones y los objetivos para armar el árbol de objetivos. Esto ya nosotros lo teníamos claro. Entonces, la pregunta en ese entonces era ¿qué hacemos con las funciones y los medios? ¿Sí? Cuando hablamos de funciones es lo que el diseño debe hacer para poder ser exitoso. Y cuando hablamos de los medios, nos referimos a medios o implementación, es decir, el medio a través del cual se va a lograr una función
hablando o refiriéndome a materiales y a mecanismos, o la manera de implementar las funciones a través de materiales o mecanismos, ¿listo? Entonces, con ellas, ¿sí? Hablando de las funciones y los medios, vamos a determinar las características técnicas. Entonces, recordamos la teoría pues que nos dice qué son las funciones, son las cosas que el objeto diseñado debe realizar para ser exitoso y cómo las identifico en los atributos, o sea, un verbo de acción acompañado de un sustantivo. Las implementaciones son las formas de ejecutar las funciones que el diseño debe realizar, dan sugerencias específicas sobre la apariencia, acabados, material y características del diseño final. Entonces, nuevamente, lo que el diseño debe hacer y los materiales, mecanismos o acabados. Entonces aquí se viene un detalle, muchachos, que es bastante interesante porque dentro de la comparativa que nosotros podemos hacer para entender la metodología del análisis de funciones o el análisis funcional, vamos a ver este método que se llama el análisis de cajas, donde aparecen digamos, dos etapas. La primera etapa que es el análisis de la caja negra y la segunda etapa que es el análisis de la caja transparente. Entonces, ¿cuáles son las funciones o los objetivos más bien que tienen este método de caja negra y caja transparente? Cuando yo estoy creando un objeto, ese objeto tiene que servir para algo, ¿listo? Y esa función que tiene, valga la redundancia, debe estar en función de cumplir un objetivo que es resolver una situación problema, una necesidad específica, que pues previamente fue lo que nosotros definimos en la etapa de análisis. Entonces allí viene una parte y es que cuando nosotros establecemos las funciones que debe cumplir el objeto, listo, ya sabemos para qué sirve, pero lo que no sabemos es cómo vamos a hacer que se cumpla esa determinada función. Por ejemplo, digamos que yo hago una herramienta y la herramienta va a servir para arreglar bombillos. ¿Sí? O sea, bombillos que se hayan fundido, bombillos, digamos, de estos LED que se hayan fundidos. Entonces, la función del objeto es arreglar bombillos, ¿sí? Permitir que los bombillos LED vuelvan a funcionar. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esa función? Esa es la pregunta. ¿Listo? Entonces ya nosotros conocemos las funciones, pero no cómo llevarlas a cabo. Entonces, este método nos va a llevar precisamente, nos va a traer esos conceptos a la realidad, ¿sí? Va a poder definir eso. Nosotros vamos a ver inicialmente el método de caja negra y caja transparente con un ejemplo de un objeto conocido. En este caso es mucho más fácil hacerlo así, porque como ya es un objeto conocido, pues simplemente lo que hacemos es ingeniería inversa al asunto y podemos definir cuáles son las funciones principales y las funciones secundarias de ese objeto, porque ya las conocemos, ¿listo? Pero este ejercicio se vuelve un poco más complejo cuando yo soy quien está creando el objeto y me toca definir qué tecnología voy a utilizar, qué materiales voy a usar, qué partes voy a usar, etcétera, para poder hacer cumplir esas funciones. Es decir, qué implementaciones y cómo van a funcionar esas implementaciones para hacer cumplir las funciones. Entonces, para esto les voy a explicar para qué vamos a utilizar el método de la caja negra y el método de la caja transparente. Mire, yo debo hallar primero cuál es la función global o la función principal del objeto. En este caso es la función que debe cumplir todo el objeto o el objeto visto como una sola cosa. Entonces, las funciones primarias o globales se entienden como el trabajo específico a cumplir para el que un proyecto o procedimiento está diseñado. Es decir, ese objeto lo estamos creando ¿para qué? Esa es la función global. Y luego vienen las funciones secundarias o subfunciones, que se definen como cualquier función adicional que es necesaria para hacer cumplir la función primaria o las que resulten de este proceso de hacer cumplir la función primaria. Vamos a ponerlo entonces en un ejemplo para que ustedes me entiendan bien. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la función de una licuadora, ¿qué me responderían?
procesar alimentos para sacar jugo. Procesar alimentos o como su nombre lo indica, licuar. Licuar. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros entendemos como función primaria o global. Es decir, la licuadora es un objeto completo, ¿sí? Es un objeto. ¿Y cuál es la función de todas las partes que conforman ese objeto unido que tiene una identidad que se llama licuadora? Pues su función principal es licuar. Entonces ahora, las funciones secundarias, cuando me refiero a las funciones adicionales que lleven a cumplir la función principal, que en este caso es licuar, son las funciones que deben cumplir las diferentes partes de la licuadora. Entonces, volvamos un poquitico atrás. Yo les decía que la licuadora es un objeto completo. Sí, pero es un objeto que tiene una identidad que se llama licuadora, pero a su vez, si yo le quito el vaso a la licuadora, el vaso es una parte de la licuadora, es un macro componente de la licuadora y tiene una identidad propia. Por lo que, como tiene esa identidad propia, también tiene una función propia. ¿Cuál es la función del vaso de la licuadora? Contener los alimentos a procesar. Correcto, contener los alimentos o lo que yo vaya a licuar, ¿sí o no? ¿Cuál es la función, por ejemplo, del motor de la licuadora? Ejecutar el movimiento de la cuchilla. Exactamente, ejecutar el movimiento rotacional que en conexión con la cuchilla que está debajo del vaso de la licuadora, pues es lo que va a permitir que se trituren pues los alimentos, se licúen los alimentos dentro del el vaso. Entonces miren que aquí empiezo a encontrar lo que son las funciones secundarias, entendiendo, función principal es licuar, listo, pero ¿cómo se da esa función de licuar? Ah, bueno, eso lo da el vaso porque el vaso contiene los elementos que voy a licuar. Lo da el motor porque el motor permite el movimiento rotacional que después se engancha con un eje. ¿Cuál es la función del eje? El eje es transmitir la fuerza rotacional del motor a la cuchilla. Ah, bueno, ¿cuál es la función de la cuchilla? La cuchilla lo que hace es triturar cuando está girando. ¿Cuál es la función del empaque? ¿Sí? Y de esa rosca pues que hay como entre el vaso y el motor de la licuadora. Pues evitar que el líquido se salga por allí. ¿Listo? Y conectar la cuchilla el, con el motor. ¿Cuál es la función Profe, del... Dime. o sea que las funciones secundarias van todas amarradas a una parte del objeto. Correcto. Exactamente Ok. así como le estás diciendo. Entonces, en ese caso, lo que uno debe entender para poder llevar a cabo esta metodología del análisis funcional es entender que el objeto completo tiene una identidad propia y allí está la función principal. Pero también entender que ese objeto está siendo conformado o digamos yo lo puedo dividir en partes que también tienen una identidad propia. En ese caso eso se conoce como los macrocomponentes. Y esos componentes macro unidos están formando al objeto, ¿listo? Pero cuando están separados tienen unas funciones secundarias esas funciones secundarias unidas llevan como objetivo la función principal. Y también hay que entender que esos elementos macro están conformados por unos elementos micro. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el vaso de la licuadora no solamente es la parte de vidrio, sino que es la rosca esa de color negro que viene abajo y la cuchilla que está adentro y el empaque de la cuchilla que está por debajo y el eje de transmisión. Entonces, todos esos son elementos que también tienen una identidad propia. O sea, la cuchilla es un microcomponente que tiene una identidad propia y que tiene una subfunción que unida a las demás subfunciones va a ayudar a cumplir el objetivo de la función principal. E incluso la cuchilla también es un elemento que siendo un microcomponente, pues está conformado por otros microcomponentes. Porque si usted ve la cuchilla de una licuadora está conformada por dos láminas que tienen filo y esas dos láminas están unidas en el centro con un eje. Entonces, el eje tiene una identidad propia. La lámina
de la cuchilla tiene otra identidad propia y la otra lámina tiene otra identidad propia. Listo, así sucesivamente con todas las partes. Por ejemplo, el cable de la licuadora, ¿qué función cumple? Pues conectar o llevar la energía desde el tomacorriente hasta el interruptor. ¿El interruptor qué función tiene? Pues regular el paso de energía para añadir más potencia o menos potencia al motor. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la función de la carcasa? Pues proteger obviamente todas las partes eléctricas y electrónicas que tiene la licuadora. La función de un tornillo, pues unir la carcasa con la tapa de abajo para que no se vaya a salir el motor. Sí, entonces es entender, digamos, que los objetos están conformados por componentes macro y componentes micro y que cada uno de estos elementos, pues, tiene una subfunción que cuando las uno todas, pues me van a ayudar a cumplir la función principal. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí cómo vamos. ¿Entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Listo, bien. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Pues aparentemente la metodología es fácil, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se los acabo de explicar con un objeto que ya todos conocemos. Entonces, en ese orden de ideas, si yo les digo, bueno, ¿cuál es la función de un horno microondas? Pues calentar. ¿Cuáles son las funciones secundarias de un horno microondas? No, entonces un horno microondas tiene un panel de control táctil que sirve para introducir los datos de potencia y de tiempo. Tiene un cable para poder conectarlo a la energía y que la energía pues pase a través del cable y pase a través de los sistemas de acá. Tiene un emisor de tal cosa, no sé qué, sí, un emisor de ondas para tal esto, no sé qué. Tiene un plato que es el que permite apoyar la comida allí. Y eso lo puedo hacer con cualquier cosa. ¿Cuál es la función de un reloj, de una nevera, de una así? Y va a resultar un ejercicio fácil porque es cuestión de destapar el objeto, mirar qué tiene, qué hace cada cosa y simplemente ya puedo extraer la función y punto. Claro, pero lo difícil viene cuando el objeto me lo estoy inventando yo, porque yo soy el que tengo que definir cuáles son las partes, es decir, las implementaciones que van a llevar o que van a hacer que se lleve a cabo una determinada función. Y esas subfunciones después van a ser juntas que se cumpla la función principal. Entonces ahí ya no es tan fácil el asunto. ¿Listo? Tengo que partir obviamente de algo que conozca. Entonces allí se vuelve un poquitico complicado entender cómo fusionar las funciones que cumplen algunos macroelementos, unos microelementos entre ellos para poder llegar a la función principal. Para eso, para poder hallar la función principal, vamos a utilizar el método de la caja negra. ¿Qué dice el método de la caja negra? El método de la caja negra sirve para determinar las funciones primarias. ¿Y cómo lo hace? Pues analizando los elementos de entrada y los elementos de salida que pasan por el objeto para poder empezar a entender cuál es el proceso de transformación de esos elementos de entrada para convertirse en los elementos de salida. Vamos a volver a analizarlo, sí, para que me entiendan el ejemplo con la licuadora. Supongamos que yo tengo una caja negra que está tapando el objeto en cuestión, ¿sí? Yo no sé qué hay dentro de la caja negra, ¿sí? Precisamente es negra porque no quiero que se vea hacia adentro qué hay dentro de esa caja. Esto es como una relación, digamos, como metafórica y el tema, ¿sí? El tema de la caja negra y la caja transparente son como unos elementos metafóricos aquí, queriendo decir que yo no veo lo que hay dentro de la caja, ¿sí? En primera instancia y en la caja transparente, que ya la vamos a ver, pues ahí ya puedo ver internamente a ver qué hay. Pero en este caso, en la caja negra no estoy viendo qué hay dentro de la caja, yo necesito determinar para qué sirve ese objeto que hay allí, ¿sí? Eso es como un juego de adivinanza. ¿Cómo me voy a dar cuenta para qué sirve ese objeto? Analizando cuáles son los elementos que entran a ese objeto y luego en qué salen convertidos esos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí en los elementos de entrada, yo tengo, por ejemplo, hielo, tengo una fruta, digamos una piña,
tengo energía, ¿sí? Fluido eléctrico, pues, tengo azúcar, ¿listo? Entonces, ingreso todos esos elementos, bueno, y también la interacción con el usuario, ¿no? El usuario mete la mano allí también, pues, como para que todo eso tenga sentido y se pueda ejecutar. Tengo esos elementos de entrada, escojo esos elementos, los llevo aquí a la caja negra y vuelvo y cierro la caja negra. La caja negra enciende el elemento que está ahí adentro, transforma esos elementos y aquí lo que tengo es unos elementos de salida que son un jugo de piña, la pulpa de la fruta, ¿sí? La pulpa de la piña en este caso, eh, y generación de ruido y generación de calor. ¿Listo? Entonces, si yo aquí tengo una piña, tengo hielo, tengo diferentes elementos y todo eso se convirtió en un jugo de frutas, en este caso en un jugo de piña, pues ¿cuál es la función de la caja negra o cuál es el elemento que hay ahí en esa caja negra? Pues es una licuadora. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la licuadora convierte la piña en un jugo de piña. ¿Listo? O una procesadora de alimentos, pues, que es como la misma función. Entonces, listo, esta ya la tenemos clara, ¿sí? Simplemente desde el punto de vista de analizar los elementos de entrada, cómo estos elementos de entrada se convierten en salida y pues uno poder deducir cuál es la función principal del objeto que se encuentra acá adentro. Bien, esa pues digamos que es fácil, la función, la caja negra como tal. Entonces, la caja negra nos permite visualizar las funciones globales determinando y representando las entradas y salidas al sistema, incluyendo flujos de energía, materiales e información desde el entorno. Ojo, es importante el tema del flujo de energía porque el tema del flujo de energía nos va a permitir pensar más adelante en el proceso en las posibles implementaciones o los medios a través de los cuales vamos a poder realizar esa función principal. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque no necesariamente o no únicamente la única forma de hacer que una licuadora funcione es a través de energía, ¿sí? Me refiero a fluido eléctrico. Yo puedo hacer, por ejemplo, una licuadora mecánica, ¿sí? Con una transmisión o con unos pedales o con, ¿sí? Como por ahí han pillado de pronto videos en internet de un personaje que vende jugos y que pone a la gente a pedalear para hacer el jugo. ¿Listo? Por ponerles un ejemplo. Entonces, bueno, ahí está la caja negra, esta no hay ningún problema. Bien. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Ahí ya llega la función principal. La función principal es licuar, es convertir la piña en jugo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender qué pasa aquí adentro. Es decir, cuando yo ingreso estos elementos, o sea, los llevo de aquí, ¿sí? Hacia adentro, y luego esos elementos se convierten en esto de acá, o sea, se transformaron. Ahora lo que intento establecer es cómo se da este proceso de transformación aquí adentro, es decir, qué va a pasar ahí adentro. Entonces, para ver qué pasa ahí adentro, pues metafóricamente hablando, lo que se hace es descubrir la caja, es decir, voy a quitar la caja negra y en ese espacio que yo tengo allí hay una caja transparente que me va a permitir ver hacia adentro en el objeto y poder ver dónde entran estos elementos, ¿sí? Y de dónde están saliendo estos de acá. Entonces eso es lo que comúnmente se conoce como la caja transparente. La caja transparente sirve para hallar las funciones secundarias o subfunciones, ¿listo? Entonces para esto lo que hacemos es descubrir la caja negra si la quitamos y lo que empezamos a plantear son los bloques de subfunciones entendiendo cómo es que se lleva a cabo ese proceso de transformación. Yo tengo unos inputs de entrada que son, por ejemplo, la piña, el hielo, el azúcar, ¿listo? La energía y la interacción con el usuario. Claro, pero es que no todo va a la misma parte. Por ejemplo, la energía no va al vaso, no va a la misma parte donde está contenida la fruta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que son la piña, el hielo y el azúcar
ingresan a un objeto que tiene la función de contener esos elementos. La energía ingresa a través de un cable, ¿sí? ¿Cuál es la función del cable? Pues transportar la energía desde el toma corriente hasta el interruptor. Luego tengo el interruptor, entonces el interruptor me permite regular el paso de energía al motor, ¿listo? Entonces esa es la función del interruptor. Cuando la energía pasa al motor, el motor lo que hace es girar, ¿sí? Convertir esa energía en un movimiento rotacional, ¿listo? Y transmitirlo a un eje. Luego viene la función del eje. La función del eje es conectar el movimiento rotacional del motor con la cuchilla. La cuchilla, ¿cuál es la función? Es triturar lo que está contenido en el vaso. La cuchilla está prendida o está puesta dentro o encima de un elemento que es un empaque, que es la parte de abajo del vaso. Entonces, ¿cuál es la función de ese empaque? Pues evitar que el líquido, después de que la fruta se trituró, pues el líquido se salga por allí. Y tenemos también la función de la tapa de la licuadora, que evita que el contenido del vaso pues salga para todos lados, ¿listo? Entonces ahí tenemos las diferentes funciones. Ahora, ¿de dónde sale el jugo? El jugo no sale de la parte de abajo del motor. El jugo sale del vaso. Entonces, del vaso, ¿qué sale? Sale el jugo, porque es el agua pues con la esencia o con la pulpa de la fruta. Sale la pulpa de la fruta, que nosotros pues tenemos la costumbre de colarla, ¿listo? Y adicionalmente también sale calor, ¿por qué? Porque la energía que está entrando al motor, pues hace que cuando el motor rote, pues se produzca un calor, es decir, se transforme parte de esa energía, no solamente en el movimiento rotacional, sino que en calor y se libere. Pero también cuando el movimiento del motor se está generando, también se está generando un sonido, ¿listo? Que es ese sonido de la licuadora. Entonces también es como salida, también hay un sonido. ¿Listo? Entonces, cuando yo entiendo, por ejemplo, todos esos elementos de entrada, a qué bloque de funciones entran y entiendo que cada uno de estos bloques tiene una subfunción, pues cada uno de estos bloques está representando una parte o una implementación que va a ayudar a construir un macroelemento. ¿Listo? Y esos macroelementos unidos van a ayudar a construir el objeto. Nuevamente, les hago la aclaración. Aquí como lo estamos viendo en función de la licuadora, pues es muy fácil de entender. ¿Listo? El problema viene cuando yo intento establecer esos bloques de funciones con un objeto que yo estoy creando. ¿Listo? Entonces, lo importante aquí, ¿qué es? Es no hablar en términos de las partes o de las implementaciones, porque como les decía ahorita, la función de contener no solamente la puede hacer el vaso de la licuadora, ¿sí? Yo puedo contener un líquido de muchas maneras. O la función, por ejemplo, de triturar los alimentos, únicamente no la puedo, o la única forma de hacerla no es con una cuchilla. También la puedo hacer, por ejemplo, con una prensa. ¿Sí? Si yo cojo una piña y la meto en una prensa y bajo la prensa para que la estripe, ahí también le estoy extrayendo el jugo sin necesidad de triturarla. ¿Listo? Entonces, en ese caso, por eso se habla de análisis de funciones, porque todos los elementos que están acá no se van a mencionar como si fueran implementaciones, sino que se van a nombrar como si fueran funciones, es decir, se deberían nombrar en lenguaje de funciones, que es un verbo de acción acompañado de un sustantivo. En ese caso hablaríamos, por ejemplo, que la función de un elemento que es la cuchilla, la función es triturar la piña. Entonces mire que ahí está, verbo de acción, triturar, sustantivo, piña. La función del cable como implementación sería transportar la energía del toma corriente al interruptor. ¿Sí? Entonces transportar la energía del punto A al punto B. Ahí está el lenguaje de funciones, transportar energía. La función del interruptor, regular energía. Mire, verbo de acción acompañado de un sustantivo.
La función del motor, convertir energía en movimiento rotacional. Entonces, verbo de acción convertir, sustantivo rotacional, ¿sí? Convertir la energía en movimiento rotacional. Entonces, bueno, vamos a ver esto con un ejemplo nuevamente de una trituradora de latas para que ya vean cómo se grafica el tema. Yo tengo unas latas, ¿sí? Imagínense unas latas de gaseosa pues o de cerveza, ¿sí? La latica típica que nosotros por ahí en la calle de pronto nos tomamos. Y esa latica yo la destapo, me la tomo y queda la latica y queda una llavecita arriba, que es la llavecita que nos permite abrir la lata. ¿Listo? Y después de meter esa lata dentro de la caja negra, sale por el otro lado latas trituradas, las llavecitas esas que nos permiten abrir la lata removidas y sale el líquido excedente que quedó de las latas, ¿sí? Los cunchitos pues que quedaron allá dentro de las latas. Entonces, ¿cuál es la función de ese objeto que hay ahí? Pues triturar latas, eso que hay adentro es una trituradora de latas porque esto es lo que digamos, esto se está transformando en esto con lo que hay ahí adentro. Entonces, bien, destapamos la caja negra y aquí vamos a ver la caja transparente. Entonces, ¿qué hay dentro de la caja transparente? O cómo esas latas se convierten en latas trituradas, ya removidas y líquido de latas. Entonces, lo hacen de la siguiente forma. Yo tengo aquí las latas ingresan a la caja transparente e ingresan a un objeto, ¿sí? A una implementación, un mecanismo, un material que permite alinear las latas. Mire que nuevamente ahí está siendo expresado en lenguaje de funciones, alinear latas. ¿Listo? Voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué la caja transparente, o bueno, en general el análisis funcional se expresa en lenguaje de funciones? Porque expresándolo en lenguaje de funciones, después de que nosotros desarrollemos esto, vamos a poder realizar un árbol de funciones y medios. El árbol de funciones y medios es un esquema gráfico que nos va a permitir proponer cada una de estas funciones, de estas subfunciones, a través de qué implementación puede ser ejecutada. ¿Listo? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que las latas ingresaron a un objeto que alinea las latas, ¿de cuántas maneras diferentes yo puedo alinear una lata? Lo puedo hacer, por ejemplo, con una banda transportadora. Ahí estoy hablando de la implementación, ¿sí? De la manera de implementar la función, la subfunción. Una banda transportadora. Puedo hablar de una tolva de alimentación, ¿sí? Es decir, como un embudo donde yo pongo las latas arriba y por gravedad él las va alineando. Bien. ¿De qué otra forma? Pues puedo colocar, digamos, un robot programado que coja una lata de una caja donde las tenga y la ubique por una posición, en una posición específica, soltándola, ¿sí? Un brazo robótico. También puede ser otra forma. Que sea la más práctica o no, pues no sé, pero eso no lo estamos evaluando acá. ¿Listo? Estamos evaluando son las diferentes implementaciones que se puedan generar, que puedan generar estas funciones. Entonces, listo, yo tomo las latas, ingresan a un elemento que alinea las latas. Cuando ingresan a ese elemento que alinea las latas, entonces de aquí vienen a un elemento que agarra la lata, ¿sí? Que la retiene. Y luego otro elemento acá agarra la llavecita de la lata. ¿Sí? Entonces nuevamente hago mucho énfasis porque muchos de los errores que cometen los estudiantes es expresar esto en partes, en implementaciones. Y no se debe expresar en implementaciones, sino en funciones, en lenguaje de funciones. O sea, ¿qué elemento va a agarrar la llave? No sé, en este momento no sé cuál implementación podría hacer eso. Por eso es mejor pensarlo en funciones, ¿listo? ¿Qué elemento agarra una lata? No sé, más adelante lo determinaré. Entonces, bueno, se alinea las latas, se agarra la lata, se agarra la llave, entra otro elemento que remueve la llave, ¿sí? Es decir, la quita. Y después de remover la llave, la expulsa. Entonces, ahí se da el primer subproducto, que son las llaves removidas. Entonces, mire, las llaves salen del sistema.
Después de que la lata ha sido agarrada pues para que se le remueva la llave y se expulse la llave, entonces viene otro elemento aquí, comprime la lata. Bien. Después de que esa lata es comprimida, otro elemento que permite triturar la lata, así volver la lata en pedacitos, y luego sale la lata triturada. ¿Sí? Se expulsa la lata y sale la lata triturada. El momento aquí en que se comprime, mire que sale el líquido de los cunchitos que quedaban dentro de las latas. ¿Qué pueden notar ustedes acá, muchachos? Lo primero y lo más obvio es que todo está expresado en lenguaje de funciones. ¿Sí? Lo que está dentro de la caja transparente, todo está expresado en lenguaje de funciones. Lo segundo, que todas las funciones están conectadas de una forma lógica. ¿Qué quiere decir eso? Que las entradas están conectándose con subfunciones y a su vez las subfunciones están siendo conectadas con otras subfunciones o, como sucede en este caso de aquí, conectándose con una salida. ¿Listo? En un orden lógico. ¿Qué es lo que no puede haber? Que una entrada esté conectada a una subfunción y esa subfunción no esté conectada o a ninguna subfunción o a ninguna salida. Porque estaríamos diciendo entonces que ese objeto, eso es como una especie de hoyo negro, ¿no? Donde entra, por ejemplo, las latas se alinean, listo. ¿Y qué pasa después de que se alinean? No, no pasa nada. Y no sale nada tampoco de ahí, no. Entonces quiere decir que las latas entran ahí donde se alinean y donde se alinean desaparecen o el objeto está llenando constantemente de latas, pero pues nunca se llena porque eso no está conectado con nada. ¿Listo? Entonces las subfunciones deben estar interconectadas con otras subfunciones o con entradas o con salidas, pero nunca pueden quedar solas sin conectarse con nada. Y lo tercero es que tengan en cuenta que esto lleva a una especie de orden entre las conexiones de las subfunciones con las entradas y las salidas. Cuando yo hablo aquí de fuerza, estoy incluyendo en el proceso también un ciclo energético, es decir, fuerza es la fuerza que va a hacer una persona. Por ejemplo, para manipular el objeto y que se pueda agarrar una lata. O que el objeto, perdón, que la persona haga la fuerza para que a través del objeto se pueda comprimir la lata. O que se haga una fuerza también para triturar la lata. O para remover la llave o agarrar la llave. ¿Listo? Pero eso sería una entrada, profe. ¿La fuerza? Sí, correcto. Todas las que ustedes ven aquí de color rojo serían entradas. ¿Listo? Y eso, por eso aquí decía en la anterior diapositiva, perdón, en esta diapositiva, incluyendo flujo de energía. ¿Listo? Porque se considera, digamos, la interacción con el usuario un flujo de energía. Por ejemplo, si usted está analizando una licuadora y usted mete, digamos, la fruta en la fruta en el vaso, el agua en el vaso, los hielos y el azúcar en el vaso, la conecta a la energía, pero no hay interacción. ¿Qué quiere decir? Que no hay una persona que encienda el interruptor. Esa entrada también debe ser una interacción, ¿sí? Una fuerza humana o interacción del usuario. Porque yo puedo tener todos esos elementos dentro de la licuadora, pero mientras alguien no le dé la vuelta al interruptor, no va a pasar nada. ¿Listo? Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo, si yo no incluyo flujo de energía, entonces pues estoy asumiendo que la licuadora no funciona con energía. Pero entonces, ¿qué debe entrar? La fuerza humana, porque si por ejemplo es una licuadora a pedal, pues entonces ¿quién va a pedalear? ¿Sí?
¿Cuál va a ser el esfuerzo? Entonces, eso es un flujo de energía, lo que está entrando allí, ¿listo? Entonces, el flujo de energía es lo que permite que ingrese, que no necesariamente tiene que ser fluido eléctrico. Puede ser también, por ejemplo, si yo estoy hablando de un objeto que funciona con energía solar, pues ahí la entrada sería los rayos del sol o la iluminación, pues la iluminación que le pega al panel fotovoltaico. El panel fotovoltaico, ¿cuál es la función del panel fotovoltaico? Pues capturar los rayos del sol o de la luz y convertirlos en energía. ¿Listo? Entonces ahí estaría la subfunción. Bueno, entonces, una vez el grupo de diseño determina, ¿sí?, todo este tema de las funciones principales y las funciones secundarias, hay que organizarlas de una forma clara y lógica, complementando el análisis con las implementaciones o medios necesarios para lograr que estas funciones y subfunciones se realicen. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que les estaba explicando ahorita, de por qué, o la justificación que les daba de por qué el análisis de caja negra y caja transparente se debe expresar en funciones. Porque si yo expreso esto en funciones, después voy a tener que encontrar la manera de, bueno, ¿cómo voy a hacer para alinear las latas? ¿A través de qué implementación? ¿Cómo implemento todas estas funciones? ¿Cómo voy a hacer para agarrar una lata, para comprimirla? ¿Sí? Por ejemplo, formas de comprimir una lata. Pues lo puedo hacer, digamos, con una prensa hidráulica o con una prensa mecánica o con, qué sé yo, con una prensa neumática. ¿Listo? Y estoy hablando de tres implementaciones diferentes. Una utiliza un mecanismo, ¿sí?, la ventaja de un mecanismo. Otra utiliza un fluido y otra utiliza el aire. ¿Listo? Y estoy hablando de tres implementaciones diferentes que pueden comprimir la lata, que pueden desarrollar esta subfunción. Entonces, para eso vamos a desarrollar lo que se conoce como el árbol de funciones y medios, que esta sería como la conclusión del método de caja negra y caja transparente. Esto que ustedes ven acá de árbol de funciones y medios básicamente es un esquema gráfico que me permite entender cómo están conectadas las diferentes implementaciones o partes, esos macro componentes, cómo van a estar definidos los micro y macro componentes que van a cumplir las subfunciones para cumplir la función principal. Entonces es como si yo desglosara el objeto. ¿Listo? Si yo desgloso el objeto, yo puedo obtener acá que la función principal va a estar aquí de primerito, es decir, aquí va a estar el objeto como tal. Ese es como la licuadora, el todo, ¿sí?, el que toma una identidad con toda la unión de todas las partes. Luego esto va a estar unido por una subfunción o un medio mecánico, una subfunción o un medio eléctrico, una subfunción o un medio hidráulico. ¿Listo? Es decir, esa trituradora de latas va a contener macrocomponentes que me lleven a generar ventajas mecánicas para aplicar la fuerza humana. Nuevamente vengo aquí con funciones, generar ventaja mecánica para transferir fuerzas a los mecanismos trituradores, ¿no? Luego entonces la trituradora de latas también podría tener o podría darse a través de un medio eléctrico. Entonces, si fuéramos a hacer una trituradora de latas no mecánica, sino eléctrica, ¿qué tendríamos que utilizar? Motores eléctricos. Entonces, mire que aquí hay una implementación. Motores o elementos eléctricos que me permitan transferir torque y movimiento rotacional a un mecanismo lineal. Y deberíamos utilizar sensores e interruptores. ¿Para qué? Pues porque una vez la lata está triturada, ¿cómo le digo yo a la máquina que ya trituró la lata? ¿O cómo sabe ella que la lata ya fue triturada? Pues porque llega un momento donde ya no puede impulsar más, entonces ella detecta un torque allí y en el momento en que detecta el torque, pues se devuelve, ¿sí? Eso lo hace un sensor o un interruptor. Y ese interruptor puede ser o mecánico o electrónico.
Es decir, electrónico es un sensor que lo detecta directamente. Entonces, después de que pase tantas libras de presión o toneladas de presión, detectó que ya no se está moviendo más. Entonces, devuelvo otra vez el mecanismo triturador, ¿sí? De manera eléctrica. Si voy a utilizar motores eléctricos, listo, ¿cómo voy a alimentar esos motores? Entonces lo voy a hacer conectándolo al fluido eléctrico, ¿sí? A la energía normal, o voy a utilizar baterías. Entonces en ese caso necesitaría digamos, una parte del objeto que aloje esas baterías. Y si lo voy a hacer a través de medios hidráulicos, pues necesitaría utilizar una bomba hidráulica, es decir, una bomba que utilice un fluido, que esa bomba puede ser manual o eléctrica, ¿sí? Las manuales son como funcionan los gatos hidráulicos, donde yo empiezo a bajar una palanca y pues él empieza a transferir el fluido de una cámara a otra para generar presión. O de manera eléctrica, es decir, a través de electricidad, esa bomba va a transferir el líquido o el fluido de una cámara a otra para poder generar la presión. Transferir fuerza y movimiento al mecanismo triturador de manera hidráulica, y debe haber sensores e interruptores nuevamente también con la misma intención de atrás, y es que se den cuenta de cuando ya terminó de triturar la lata para que vuelva a subir. ¿Listo? Entonces pueden ser sensores mecánicos o electrónicos. Entonces, ¿qué relaciona el árbol de funciones y medios? Pues esta es la propuesta de cómo yo voy a desarrollar los macrocomponentes y microcomponentes que me van a llevar a cumplir las subfunciones que hallé en la caja transparente. Perfectamente, estas son las diferentes propuestas. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo puedo realizar una trituradora de latas de manera mecánica. Pero también tengo una propuesta que lo puede hacer de manera eléctrica, o también puede ser una propuesta hidráulica, o incluso podría ser una propuesta neumática. ¿Por qué no? ¿Listo? Pues que aquí no aparece, pero que podría ser perfectamente. Entonces, aquí en esta parte también se puede producir o se puede generar innovación en el proceso. ¿Por qué? Porque si yo estoy produciendo una tecnología que haga la función de manera innovadora, pues lo que estoy haciendo es innovación. Les voy a poner un ejemplo con respecto al tema de la tecnología innovadora. Yo les había hablado a ustedes del ventilador sin aspas. ¿Listo? ¿Cuál es la función de un ventilador? La función principal, pues proyectar el viento para cuando está haciendo calor, pues simplemente o sea, desplazar el viento del lugar de un punto A a un punto B para que a la gente se le quite el calor. Listo. Un ventilador convencional, ¿cómo hace eso? A través de un motor que rota unas aspas que están en ángulo, y las aspas lo que hacen es tomar el viento de atrás y proyectarlo hacia adelante, o bueno, en varias direcciones, porque realmente cuando son las aspas así, pues el viento no sale en bloque, sino que sale en todas las direcciones hacia adelante, ¿sí? Proyecta ese viento a lo que venga adelante. Pero si yo lo que necesito como función es proyectar el viento hacia adelante, pues también lo puedo hacer sin aspas. Lo puedo hacer, por ejemplo, y lo puedo hacer como funcionan estos ventiladores Dyson. Les voy a explicar cómo funcionan los ventiladores Dyson. Los ventiladores Dyson no tienen aspas, ¿sí? Por lo menos acá. Ellos sí tienen un motorcito acá y un ventilador que por estas entradas de aire, estas entraditas que ustedes ven acá, esta rejilla, ingresa el aire, lo toma la turbina, y la turbina lo que hace es proyectarlo a través de todo este anillo que ustedes ven acá. ¿Sí? Lo mete por aquí, ¿sí? El aire está recorriendo todo esto. Resulta que después de que el aire está aquí, pues el aire está buscando por dónde salir. Y la formita, venga un momentico a ver si...
una imagen que... Ah, bueno, esta se ve. Listo, entonces mire, el motorcito impulsa la turbina. A través de estos elementos ingresa el aire y el aire es proyectado en esta dirección. Mire que esta forma acá tiene la forma como de un ala. De hecho, esto es un principio aerodinámico que tienen las alas de los aviones. Las alas de los aviones tienen esta forma. Perdón, las alas no, las turbinas de los aviones tienen esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sale una corriente de aire por un huequito que tiene aquí, entre esta figura y esta de acá adentro. Sí, ahí hay una ligera lucecita, ¿sí? Sí, un espaciecito entre esta superficie y esta, entonces por allí sale el aire. Y cuando el aire sale por allí, lo que está haciendo es que por el efecto de arrastre que tiene el aire, cuando sale el aire que está aquí atrás se va juntando con este. Es como cuando es el mismo efecto que se produce, digamos, con el agua. Cuando usted, por ejemplo, coloca un balde con agua en una superficie que está más arriba y con una manguera usted quiere llenar otro balde que está por debajo. Entonces lo que hace es que succiona por un lado de la manguera el agua que está en el balde de arriba y luego baja la manguera y automáticamente el agua va saliendo, ¿sí? Es el mismo efecto, solamente que con aire. Cuando esa corriente de aire va saliendo por aquí, que es una corriente de aire muy mínima, va saliendo por acá, va arrastrando el aire que viene, que está desde atrás, lo va arrastrando hacia adelante. ¿Cuáles son las ventajas de esta nueva tecnología? Pues primero, que obviamente resulta ser más segura porque al no tener aspas, pues no hay riesgo de que de pronto un niño pueda meter la mano allí y pueda perder los dedos. Número dos, que el aire se proyecta en bloque, ¿sí? Es decir, el aire no sale en todas las direcciones como con las aspas normales, convencionales, sino que sale una proyección hacia adelante. Tercero, pues que como es un menor flujo de aire el que está llevándose alrededor del ventilador, ¿sí? Porque ese flujo está incitando a todo el aire que esté atrás a proyectarse hacia adelante, pues entonces va a gastar menos energía, porque es menos aire el que tiene que arrastrar. Y número cuatro, pues el hecho de que es bastante silencioso porque pues las aspas no están produciendo ruido, sino que en lugar de aspas, pues, que no tiene, pues el aire simplemente está fluyendo a una velocidad diferente. Esto lo que hace es crear como una especie de vacío para que se esté atrayendo todo el aire por allí. Por ahí hay videos de cómo funciona, pues, y todo el rollo. Mire, por aquí está lo que les decía de la separación. Mire, por aquí llega el aire y el aire sale por aquí. Entonces, cuando el aire sale por aquí, lo que hace es coger esto de acá y arrastrarlo hacia adelante, que es el mismo principio que utilizan las turbinas de los aviones. Mire que las turbinas de los aviones tienen exactamente esto mismo. ¿Cuál es la única diferencia entre la turbina del avión? Pues que la turbina del avión no está generando un hilito de aire por aquí porque pues necesita generar mucha potencia para extraer el aire del frente y proyectarlo hacia atrás en propulsión. ¿Listo? Pero ese es, digamos, básicamente el principio que utiliza una turbina de aire, de avión. Entonces, bueno, entonces tenemos caja negra, función principal. Caja transparente establece las funciones secundarias. Árbol de funciones y medios es lo que nos lleva a el primer acercamiento de proponer las implementaciones que cumplan las funciones, las subfunciones. ¿Listo? Listo, muchachos. Obviamente aquí en este gráfico, en este árbol de funciones y medios, lo que yo intento es mezclar o hacer una analogía o una asociación de ideas entre
las funciones y el medio a través del cual poder lograr esas funciones. ¿Listo? Entonces mire que aquí hay función básica, subfunciones y medios, funciones básicas, subfunciones y medios, ¿listo? Entonces es como ir desglosando ya, pensando en cómo poder resolver las subfunciones que están allí como tal. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe. Profe, otro ejemplo de este tipo de árbol. A mí no me queda tan claro realmente este árbol. Listo. En Guerra lo hacemos con una. Yo por aquí he hecho en la documentación, tenía este es el análisis funcional de una caja, de la caja transparente de la licuadora. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el árbol de funciones de la licuadora, como tal. Por ejemplo, venga, yo añado otra. Listo, entra pulpa de fruta, un elemento que lo tiene que contener. Entonces, vamos a hacer el de una licuadora. Entonces, sería, bien, esta sería la función principal. Viene acá. ¿De cuántas maneras diferentes yo puedo contener, en este caso, pulpa de fruta, agua y azúcar? Pues vamos a colocar, digamos, un termo. ¿Listo? Pues para adicionalmente añadir termo o contenedor. Bueno, ¿por qué un termo? Porque me interesa, por ejemplo, que cuando entren los elementos allí, pues ya estén, se pongan fríos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí puedo incluir, ¿sí? Por ejemplo, que a través de qué, de energía, entonces, por ejemplo, eléctrico, a través de un medio eléctrico, entonces voy colocando, listo, a través de un medio eléctrico, entonces voy a producir frío. ¿Cómo puedo producir frío? Pues como hace una nevera, digamos, con un compresor. O bueno, una celda de Peltier, pues. Sí, que las celdas Peltier son estos elementos que utilizan estas cafeteras. Sí, estas cafeteritas en las que uno puede hacer bebidas calientes o bebidas frías. Entonces, dependiendo de lo que uno escoja, se invierte la polaridad del voltaje, perdón, la polaridad de la corriente, asignándole pues si es o frío o calor, ¿sí? Entonces eso es como un panelcito que un lado es frío y el otro hace calor, y mientras hace calor, pues el otro hace frío y así sucesivamente. Entonces cuando se pone en contacto el agua con eso, o el canal de agua con eso, pues se genera o bebida caliente o bebida fría. Entonces listo. A través del tema eléctrico puedo generar, ¿sí? El funcionamiento de la celda Peltier. La celda Peltier lo que va a hacer es que va a enfriar el contenido del termo, ¿no? Del termo contenedor.
Listo. Luego entonces supongamos que este termocontenedor, entonces vamos a ir a la parte del movimiento rotacional. Entonces, ¿qué cumple el movimiento rotacional? Pues un motor eléctrico. Entonces, aprovechando la misma energía que hay aquí, pues vamos a hacer la conexión acá. O sea, profe, en ese nivel uno siempre va a ir los tipos de energía. Correcto. Sí, como el medio a través del cual va a funcionar el objeto. Ok. Entonces, hay partes, digamos, que pueden Pero funcionar por con ejemplo, energía. en nuestra casa, pues hay varias funciones. Tenemos que mencionar todo eso allí. En ese caso, por ejemplo, ¿cuál sería la función principal de la casa? Proteger los ocupantes, ¿sí o no? Ujú, Bueno, proteger y darle calidad de vida a los ocupantes, esa sería la función principal. Listo. ujú, ¿Cómo vas a lograr, por ejemplo, que tenga la función principal de darle calidad de vida? Pues para darle calidad de vida, los ocupantes de la casa deberían tener energía, ¿no? Entonces ujú. creo que Servicios básicos. exacto, servicios básicos, energía, alcantarillado y acueducto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer para que la casa tenga energía? ¿A través de qué? Digamos de un panel solar, que creo que era la Ujú, propuesta pues, que ustedes estaban hablando allí. O bueno, sí. esa puede ser una, ¿no? Un panel solar o o una turbina eólica o de pronto una, ¿cómo se llama? Como una micropresa, pues, si es que tengo de pronto un arroyo ahí cerquita o algo así, pues colocarla Eléctrico. así. O sí, electricidad, pues, digamos, de la que viene también de las empresas Movimiento de turbina. municipales. Ajá. Ah, ok. Mira que ahí tengo tres elementos, diferentes medios o implementaciones, donde simplemente yo coloco una aquí y otra acá. Entonces, Pero ¿cómo eso va a ser? solamente es para proveer, digamos, la energía. Correcto, ajá, Pero dentro de nuestra caja transparente hay una cantidad de sus funciones, sí. Entonces, por ¿cierto? ejemplo, vamos a hacer lo de la caja transparente, perdón, lo de la árbol de funciones y medios de la casa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Ujú. energía. ¿Cómo vas a proveer de energía a la casa? Entonces, por ejemplo, a través de un panel solar. Otra opción, turbina eólica. Eólica, bueno, no sé si lleva tilde, creo que no. Ah, sí, sí lleva tilde. Listo, turbina eólica. Supongamos que yo tengo estos dos, listo. ¿Qué hace después del panel de que yo ya tengo la energía producida por estos dos elementos? Entonces debe ir a un elemento que almacene la energía, es decir, una batería, ¿sí o no? Entonces, Ujú. almacenar energía. Esta es la función, ¿no? Su función. O sea, la función sería energía o... No, la función es almacenar energía, porque mira que aquí está verbo de acción acompañado de sustantivo. Bien. Ajá. Ahora, lo que nosotros vamos a proponer es cómo se va a almacenar la energía. Entonces, ahí es donde vienen nuevamente. Ahí sí, esas serían sus funciones, entonces, ¿sí? Esta, no, sus funciones no, sino implementaciones. ¿De qué manera vas a almacenar la energía? A través de una batería. ¿Sí? De ahí, Recuerda ¿qué que sería su función, profe? esta es una subfunción y esta sería, bueno, esto sería función porque sería proveer. ¿Eso sería su función? Correcto. Tú tienes aquí, ¿Qué mira, diferencia función hay entre principal. una subfunción y una función secundaria? No, es lo ¿Es lo mismo. mismo? Sí, Ok, perfecto. autosuficiente. Esta sería Entonces, la función principal.
De la señor. función principal se desprende la primera subfunción. Entonces, con la primera Sí, señor. subfunción, listo. ¿Cómo vamos a resolver esta subfunción? A través de un panel solar y a través de una turbina eólica. Implementaciones. Listo. Ok. Después de acá, entonces viene otra subfunción, que es a lo que me lleva. Listo. Yo ya generé la energía, ya probé la energía. Listo. Ahora, ¿qué hago? La voy a almacenar. Entonces, subfunción. Ahora, después de la subfunción, vienen las implementaciones. ¿Cómo la vas a almacenar? La vas a almacenar en una batería o, por ejemplo, en una UPS. ¿Sí? A través de una UPS, que puede ser, pues, digamos, otra forma. Si no se les ocurre nada, pues simplemente listo, la vamos a almacenar en una batería, no hay lío. O sea, solamente hay una. No necesariamente tienen que ser varias, sino que pues esta es la propuesta que ustedes generan. Listo, después de qué voy a hacer de que tengo almacenada esa energía, distribuirla, ¿no? Listo, ¿cómo voy a distribuir la energía? Entonces a través de un circuito, pues ahí viene nuevamente la implementación. A través de un circuito, pues digamos que los cables pues que normalmente van detrás de las paredes, eso es un circuito, ¿sí? Circuito de cables. Y finalmente, ¿cómo vas o cómo la gente va a poder disponer de la energía? Sí, es decir, está el circuito de cables y luego está ¿sí? ¿Cómo se va a disponer la energía? Entonces, por ejemplo, vas a utilizar tomacorrientes. Entonces, nuevamente la implementación. O, por ejemplo, si no es un tomacorriente, sino que lo vas a hacer de manera... ¿Cómo Inteligente. es? ¿Cómo me dices, perdón? Inteligente, profe. Sí, exacto, inteligente, por ejemplo, como se cargan ahora los celulares, pues por contacto. Sí, entonces eso sería Mm, una base, ¿cómo sería eso? Base magnética o algo así. Los sensores, profes. O por sensores, pues. Sí, es decir, aquí lo que quiero que noten es que únicamente no debería ser, bueno, si quieren sí, pero pues lo que uno busca aquí es precisamente generar innovación en el proceso de la implementación. ok. Es tratar de ir buscando a través de qué elementos o qué medios o implementaciones puedo yo ir resolviendo las diferentes funciones precisamente para generar innovación en el proceso. ¿Sí? Entonces voy armando acá. Entonces digamos, esta puede ser una. Digamos, toda la parte de energía. Listo. Ahora vamos a ver la parte hidráulica. Entonces aquí, proveer agua. ¿Listo? Entonces hago lo mismo. Por ejemplo, supongamos que el agua viene de agua de lluvia. Entonces, ¿qué necesitas para recoger agua de lluvia? Necesitas un Un contenedor sistema de colección. o un sistema exacto, un sistema de colección de recolección de agua, que puede ser unas canales o no sé qué. Entonces, después de que recibe el agua de las canaletas, entonces, ¿qué hacen? Pues distribuirlas o pasarlas a un filtro. Almacenar. Después del filtro, entonces las almacenas. Después del almacenamiento, entonces debe haber una bomba que las lleve a las diferentes partes de la casa. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno ve esto, el árbol armado ya completamente, uno lo que ve es básicamente la descripción del objeto y cuáles son las partes que pueden realizar esas diferentes funciones. ¿Sí? Ese es el sentido del árbol de funciones y medios. No sé si ahora les queda más claro. Sí, profe, gracias. Listo. Bien, entonces ustedes aquí pueden proporcionar la información que ustedes quieran, es decir, no tiene que ser pues como que algo a rajatabla pues así como que no, es que tiene que ser esto o lo otro, no, realmente eso es la propuesta de cómo ve uno, desde qué perspectiva ve uno el funcionamiento
de lo que encontró aquí de la caja de la caja de transparente, que es la que tiene las funciones secundarias. ¿Listo? Entonces es como la interpretación en términos de implementaciones, o más bien mi interpretación de cómo voy a implementar todos estos mecanismos o materiales o en general medios, a través de qué medios voy a alcanzar o voy a lograr estas funciones para que todas esas entradas se conviertan en salidas. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, ¿qué viene después de todo esto? Entonces, aquí es que viene lo bonito. Pues obviamente, digamos que la parte del trabajo como tal, de la presentación de lo del proyecto formativo integrador, va hasta aquí, ¿listo? Pero en un ejercicio real, es decir, cuando yo diseño un producto, al final, ¿qué debo generar? Pues toda esta información de implementaciones, de funciones, de poder pensar en qué medio, a través de qué medio resuelvo tal función, me debería llevar a establecer todo este tipo de requerimientos. Porque la metodología pretende levantar o construir todos estos requerimientos, porque es que ese objeto que yo estoy haciendo va a pasar a la producción. Y si yo no tengo claro qué implementaciones voy a utilizar y qué forma van a tener esas implementaciones y cómo son esas implementaciones en términos de estética, de funciones, de cuáles van a ser los procesos de manufactura que van a poder transformar esos materiales para conformar eso, para poder construir esos macro componentes y microcomponentes, pues esa es precisamente la tarea del análisis funcional, de poder llevar a pensar al equipo de ingeniería de producción en cómo llevar a cabo ese objeto. O sea, yo ya hice el prototipo, claro, pero ahorita ese prototipo, ¿cómo lo vamos a construir en masa? ¿Sí? ¿Cómo vamos a producirlo en masa? Entonces, para eso se generan los requerimientos de uso, de función, estructurales, técnicos, productivos, de mercado, formales, de identificación y los requerimientos legales. Por ejemplo, los requerimientos de uso son los que me muestran la relación directa entre el producto y el usuario, es decir, qué tan práctico es el objeto, qué tan conveniente resulta usarlo, qué tan seguro es, ¿sí? Hay que pensar en la seguridad. Entonces, ¿cómo voy a hacer, por ejemplo, para que cuando la cuchilla de la licuadora esté girando a no sé cuántas revoluciones no vaya a salir disparada? Entonces, eso debe estar soldado, ¿listo? Para que no se vaya a salir disparada el eje debe estar bien, debe tener un sistema que permita que no vaya a salir volando por ahí la cuchilla. ¿Cómo se le puede hacer mantenimiento? ¿Sí? Si eso hay que cambiarle filtros y no sé qué, entonces listo, debe tener una tapa por algún lado que me permita quitar la tapa y poder retirar el filtro para cambiarlo por otro. Entonces, todos esos detalles son la determinación de las características técnicas. Por ejemplo, cómo va a ser manipulado, cómo voy a tener en cuenta las medidas del cuerpo humano para que sea ergonómico de utilizar el objeto, cuál es la percepción que me va a dar. Mire que desde el punto de vista del diseño, yo puedo hacer, por ejemplo, que una puerta, o sea, cómo transmito yo si es una puerta corrediza, cómo transmito yo que se abra. Entendiendo, mire, desde el punto de vista de la forma, ¿sí? Del análisis formal de lo que es ¿cómo se llama eso, hombre? No cerradura, sino una manigueta. Mire, si usted esto lo ve en una puerta, ¿cuál es el sentido de la puerta? Pues que de ahí jala. ¿Listo? Pero si usted ve esto, ¿cuál es el sentido de la puerta? No es que jala, sino que usted empuja hacia abajo y luego empuja la puerta hacia el frente. Sí, me refiero es que si usted va a hacer una puerta corrediza, en una puerta corrediza no tendría ningún sentido instalar una chapa de estas o una manigueta de estas, porque el lenguaje formal y estético de esta chapa no me está llevando a pensar en que el uso de la puerta es corredizo. O sea, son cosas que uno no cae en cuenta, pues que uno las ve
tradicionalmente, pues, o coloquialmente por allí siempre las ven las puertas y todo el rollo. Pero uno nunca cae en cuenta de que se tienen esos detalles pensados a la hora de incluir el uso en una puerta. ¿Listo? Entonces, mire, esto normalmente son para puertas corredizas y estas son para puertas que yo tengo que empujar. Y algo tan sencillo como eso puede causar cierto nivel de incertidumbre, porque si yo a una puerta, digamos, que tengo que empujar, le coloco una cerradura, perdón, una manigueta así, probablemente sea una manigueta, perdón, una puerta que la gente vaya a usar mal, porque probablemente la gente la va a coger y va a intentar empujarla, ¿sí? Pues correrla, perdón. Entonces, desde ese punto de vista es lo que quiero que entiendan aquí, o sea, que el análisis funcional debería llevarme a pensar en todos estos elementos desde el punto de vista del requerimiento de uso, cómo se perciben, cómo se los puedo desplazar. ¿Qué otros requerimientos? Por ejemplo, los requerimientos de función, que son los que me muestran la relación directa con los principios físicos y técnicos. Es decir, cuáles son los mecanismos que van a hacer que todas esas partes, esos macrocomponentes se unan entre sí. ¿Qué tan confiables son esos mecanismos? ¿Sí? Que de pronto con 2 o 3 usos no se vayan a dañar. No sé si ustedes han visto cómo hacen las pruebas de las neveras. Para que una nevera salga al mercado, previamente cogen uno de los prototipos y ponen una máquina que abra y cierre las puertas no sé cuántas millones de veces hasta que después de X cantidad de millones, ¡pum!, saca la mano. Entonces, ¿para qué hacen esas pruebas? Pues precisamente para garantizar la calidad del objeto, de que cuando llegue a X cantidad de apertura y cerradura, ¿sí? Incluso hay unas cerraduras donde las tiran duro para evaluar, por ejemplo, cuándo se va a dañar la nevera. Entonces, ahí está el tema de la confiabilidad y lo que veíamos de necesidades debidas a un uso no previsto. Pues todos esos elementos o características técnicas, ¿se acuerdan lo que les hablaba ahorita? ¿Cuál es la naturaleza del producto? Entonces voy y busco cuáles son las necesidades debidas a un uso no previsto, o sea, cuál es el mal uso que la gente le da a las neveras. Entonces, ¿cómo hago que esa nevera sea confiable? Basándome en esas necesidades debidas a un uso no previsto. Versatilidad, resistencia y acabados, ¿sí? Que los acabados me den una idea de las mismas funciones. Ustedes ven que hay algunos objetos, particularmente los teclados, por ejemplo en los computadores. La letra F y la letra J tienen como unos resaltos. Esos resaltos allí es para poder que las personas que saben de tipografía, perdón, de tipografía no, de mecanografía, sitúen los dedos allí y ya usted sabe que los dedos índices, el de la mano izquierda está en la letra F y el de la mano derecha está en la letra J, de manera que puede empezar a presionar las teclas sin necesidad de ver el teclado. Pues eso tiene que ver, por ejemplo, con un tema de acabados y de ergonomía. Eso se llaman displays. Requerimientos estructurales, los que muestran la relación directa con componentes, partes, elementos constructivos. Por ejemplo, cuántos componentes va a estar, a través de cuántos componentes va a estar conformado ese macroelemento. ¿Cómo va a ser la carcasa? ¿Cómo van a estar unidos esos elementos, esos componentes a través de tornillos, de pegante, de ensambles? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el centro de gravedad para la estabilidad? ¿Cómo va a ser la estructura? Si es que eso va a estar sometido a fuerzas, a lo que sea, ¿listo? Vienen estos, requerimientos técnicos productivos. Yo diría que estos son los más complicados porque son los que muestran la relación directa con medios de fabricación o manufactura. Es decir, no solamente hay que pensar en cómo el objeto va a ser utilizado y cómo resuelve las funciones del objeto, sino cómo voy a producir todos esos macrocomponentes y microcomponentes. Entonces, o sea, a través de qué bienes de capital, es decir, a través de qué maquinaria los voy a producir. Si necesito mano de obra especializada o no. ¿Cómo va a ser mi modo de producción? ¿Qué partes son estandarizadas? ¿Sí? ¿Son cualquier tornillo o es un tornillo especial?
¿Qué partes van a estar prefabricadas? Es decir, las pido pues a otra, digamos en el ensamble de un carro. Lo voy a poner, voy a fabricar las llantas o le voy a poner unas llantas que ya vengan fabricadas de otra persona. ¿Cómo voy a cuadrar la línea de producción para facilitar u optimizar mi producción en ese objeto? ¿Qué materias primas voy a utilizar? Tolerancias, esto es delicadísimo. Imagínense producir el álgebra de Baldor. ¿Cuántas páginas tiene el álgebra de Baldor? Como 400 y piola. Póngale cuidado, si yo una página del álgebra de Baldor, digamos que mida 20 por 30 centímetros, resulta que un operario pone la cizalla que corta las hojas, las páginas del álgebra de Baldor, la pone 1 milimétrico más hacia afuera, ya no miden de ancho 20, sino 20.1. Listo. Multiplique ese milímetro por 400, son 400 milímetros. Entonces están perdiendo 400 milímetros de papel en un solo libro. Eso no parece mucho. Pero si al año se producen 16 millones de libros, ¿cuántos milímetros de papel hay ahí? ¿Y cuánto le cuesta eso a la empresa? Eso es un platal que ustedes no se imaginan. Y solamente porque el operario no tuvo en cuenta el nivel de tolerancia, ¿sí? En el gasto de un material. Control de calidad. Proceso productivo. ¿Cómo voy a estivar y a embalar el producto, digamos, para ser distribuido? Costo de producción. ¿Listo? El análisis funcional debería determinarme características o requerimientos de mercado, es decir, los que muestran la relación directa con la comercialización, distribución y demanda potencial del producto. Entonces, tener en cuenta cómo vamos a lograr a través del producto que ese producto sea demandado, cómo lo vamos a ofrecer, qué precio va a tener, cuánto nos vamos a ganar de ahí, a través de qué medios, canales y centros voy a distribuir ese producto. ¿Cómo va a ir empacado? Esto es importantísimo. Ustedes sabían que hay productos en los que el 70% del costo del producto es el empaque. De hecho, hay productos que el 90% del costo del producto es el empaque. Un ejemplo de eso, los desodorantes. ¿Se han pillado esos desodorantes en gel que tienen un empaque que es una ruedita que yo voy corriendo y la ruedita va subiendo y va haciendo que se dispense el desodorante? El 70% del costo del producto recae sobre el empaque y no sobre el desodorante como tal. Y hay productos que tienen el 90% del costo en el empaque y son las lociones. Cuando las lociones usted ve que esas que son carísimas es porque están metidas en unas botellas que tienen unas formas muy bonitas y todo. Entonces, como son productos que pueden ser costosos o la gente los adquiere costosos, pues esas lociones, esas botellas son muy difíciles de producir y necesitan unos moldes muy complejos. Entonces eso en términos de producción cuesta un platal grandísimo. Entonces el agua, que es la loción como tal, cuesta el 10%, pero el empaque o la presentación es lo que me lleva a vender el producto. Bueno, en términos de publicidad o propaganda, preferencia, ciclo de vida del producto, ¿sí? Cuando se termine ese producto, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a poder reciclar? ¿Se va a reutilizar? ¿Qué vamos a hacer con él? Y en términos de la competencia, es decir, cuáles son los requerimientos de ese producto que van a hacer que mi producto sea preferido por encima del de la competencia. Requerimientos formales, relación directa con el carácter estético. Estilo, unidad formal, cómo va a llamar el interés de las personas para convertirse en un objeto de deseo, el equilibrio entre todos los componentes que tiene, cuáles van a ser sus acabados, qué colores va a tener. Requerimientos de identificación, los que muestran la relación directa con la identificación del producto. Por ejemplo, los productos que tienen etiquetas, bueno, ¿cómo vamos a imprimir esas etiquetas? ¿En qué papel? ¿Con qué tintas? ¿Qué acabados le vamos a dar a la etiqueta? ¿Sí?
¿Dónde los vamos a ubicar, por ejemplo, en las góndolas? No sé si ustedes sabían que en las góndolas del supermercado los productos más costosos se ubican a la altura de los ojos. Y precisamente los ubican allí porque son los productos que como quedan más a la mano, son los que la gente puede coger primero. Pero si usted mira hacia abajo o hacia más arriba, ahí se encuentran los productos que tienen menos costo. Por ejemplo, usted va a un supermercado, al área de los jabones, y en la mitad, a la altura de los ojos o a la altura de las manos, encuentra, por ejemplo, el jabón Ariel, el Fab, ¿sí? Todas las marcas reconocidas. Y usted abajo mira y entonces ahí está jabón Coquito, jabón As, ¿sí? O mira para arriba y también otros jabones todos raros. Entonces, esos son los jabones que tienen menor costo. Precisamente los ubican allí para que la gente los compre los que son más publicitados. O incluso, cuando usted va a pagar el mercado en las cajas, ¿por qué cree que le colocan en la caja las cajas de chocolatinas, de chicles, de dulces abiertas? O las revistas, porque mientras usted está esperando, dice, ve, qué rico comerme una chocolatina. ¿Sí? Entonces, esas son ubicaciones que promueven la venta. Entonces, todo eso son estrategias y son requerimientos dados por demanda y oferta, en este caso de las funciones del producto. Marca, imagen de producto, listo. Número 8, los requerimientos legales, que son los que muestran la relación directa con las normativas, es decir, cómo ese producto está cumpliendo con las normas y leyes y sobre todo cuando yo mando a patentar, digamos, una tecnología o bueno, mando a hacer una patente, que las patentes son de varios tipos, pues, ¿cómo cumple con eso? ¿Listo? Esos son todos los tipos de requerimiento que debería generar el proceso del análisis funcional, todos los requerimientos que se generan. Listo, muchachos, pues esa última parte de los requerimientos que se generan allí, pues eso no entra dentro de la entrega como tal. Sin embargo, lo que tiene que ver con análisis funcional de caja negra, caja transparente y árbol de funciones y medios, sí. ¿Listo? Entonces traten de ser lo más específicos posibles con eso, porque entre más específico sea, pues es mucho más, digamos, más fácil de hacer el método. Lo otro es que cuando vayan a hacer el análisis de caja transparente, piensen en, no sé si ustedes de pronto conocen lo que es un flujograma. Flujograma de procesos. Y en eso estaba pensando, porque es como las entradas y las salidas de otro programa. Exactamente. Que Piénsenlo entra un así. documento y sale otro. Ujú. Exacto. Esa es una muy buena manera de hacer como una especie de caja transparente. Es decir, ir pensando las entradas a dónde van, si pasa esto, entonces a dónde pasan, si no pasa esto, entonces a dónde pasan. Sí, que son como los condicionales, qué pasa si tal cosa, no sé qué, esto va. Eso es o sea, básicamente una caja transparente es un flujograma visto desde la perspectiva o expresado en funciones. ¿Listo? Entonces recuerden que es el lenguaje de funciones, verbo, acción acompañado de sustantivo. O sea, a pesar de que uno lo piense como implementación, colóquenlo en lenguaje de funciones. Ya les dije por qué, pues porque eso me va a llevar a pensar después en el análisis, perdón, en el árbol de funciones y medios, me va a llevar a pensar en innovación en términos de las implementaciones o medios. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, no sé si tengan pues última ronda de preguntas finales allí. Obviamente esto se ve aparentemente fácil. No es que sea difícil, la verdad es que cuando uno ya se sienta a hacerlo, pues salen muchos elementos desde la lógica de lo que uno puede ir infiriendo de información y pues uno lo va armando. Pero obviamente hay que sentarse pues a hacer el proceso, porque así como se ve, pues aparentemente es fácil, pero de pronto pueden surgir algunas dificultades a la hora de hacerlo. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta ya en relación a la teoría que vimos hoy y también con respecto a la entrega que se viene para el 18. Entonces, abro ronda de preguntas ya aquí como para ir cerrando la clase. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Profe, la del Dímelo. 18 es el boceto, ¿cierto? Correcto. Pero le debemos hacer como una explicación de cómo
vemos nosotros la casa o con el boceto nos debemos explicar. Para que Bueno, sea solo los yo, dibujos. yo prefiero que los dibujos sean descriptivos. ¿Sí? Me refiero a que tengan flechitas, que señalen ustedes partes, que si de pronto me señalan, digamos, cómo se abre una puerta, entonces ustedes van a utilizar un tipo de bisagra especial y no sé qué. Entonces hagan como una acotación ahí en cómo va a ser esa bisagra. Pues si es una bisagra convencional, no, simplemente una puerta que tiene unas bisagras y ya, ¿listo? Pero si ustedes de pronto están innovando en alguna parte así, digamos que tu concepto sea una casa plegable. Listo, a mí me gustaría que quedara claro cómo es el proceso de plegar la casa. O si es una casa modular, listo, cómo se ensamblan los módulos. Por ejemplo, a través de qué método, o si es por ensambles, o si es por tornillos, o si es que tiene unos rieles, ¿sí? Entonces me gustaría saber como cuál es el método que están utilizando para. ¿Listo? Para poder entender. Porque eso, o sea, si yo entiendo la propuesta así, eso me va a ayudar a entender más fácil cuando yo vea los análisis funcionales de ustedes y las propuestas de implementaciones. ¿Listo? Entonces, Profe, con el boceto es que entiende uno el proceso y cuando ya, por ejemplo, ya hagamos el análisis funcional. ATH, ¿qué se llama? No, la de escoger pues cuál modelo nos gusta más a las pruebas. Ah, el método AHP, ajá. Es, debemos hacer otro diseño como quedó la casa o ya con lo Bueno, que entonces, le pues, enviamos. esa es una buena pregunta. Entonces, mira, del método HP, el método HP al final bueno, ¿qué me van a presentar del método HP? Esta diapositiva. Ujú. ¿Sí? Los criterios, el objetivo del método y las tres alternativas y cuánto sacó cada una de las alternativas y la sumatoria final. Esto que hay aquí es la información que necesito. Las otras tablitas y todo lo demás lo pueden poner como anexos, ¿sí? En caso tal de que de pronto yo vea que hay algo que como que no me cuadra, entonces voy y reviso ya las tablas a ver cómo lo hicieron, a ver dónde está el error. Pero yo aquí ya me doy cuenta si quedó bien o mal hecho. Entonces, ya con esto, la conclusión del método sería identificar primero, bueno, el método me arroja una de las alternativas como la seleccionada, en este caso digamos que es la tuya, pero el método, la conclusión también me dice, de acuerdo a los criterios que ustedes seleccionaron, en qué se destacan las otras dos, si es que vale la pena pues que se destaquen, porque digamos si la ganadora sacó el 92%, la otra sacó el 3% y la otra sacó bueno, el restante, pues no tiene ningún sentido porque pues fue arrolladora la derrota, ¿sí? Me refiero es cuando ya yo tengo dos alternativas que son muy cercanas, dos o tres alternativas que son muy cercanas. Por ejemplo, una sacó el 34%, la otra sacó el 34% y la otra sacó el 32%, perdón, el 31%. Sí, que estamos hablando de que hay dos que quedaron ahí como empatadas y una así. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las características? Porque ahí sí quedaron muy similares, que hicieron que la guerra fuera pues como, o sea, que el combate fuera muerte, pues, que estuvieran así tan parejas. Entonces, de acuerdo a los criterios, ya yo puedo decir, no, es que la casa de mi compañera entonces tenía esta y esta característica y nos parece una característica que en la ganadora, la alternativa ganadora, no estaba. Entonces lo que hicimos fue vincularla. ¿Listo? Entonces, ahí hay una evolución de la alternativa. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la alternativa ganadora y vincularle las otras características de las otras alternativas para evolucionarla o generar, pues, digamos, un mayor impacto en la innovación. ¿Listo? Eso es lo que... Pero solo es describir pues de que esa característica la vamos a incluir, no es Sí, hacer el claro. otro diseño. Sí, en la conclusión del método sí, pero ya más Ah, adelante, cuando hagamos el análisis funcional y todo eso, se lo vamos a hacer a la casa, o bueno, al objeto pues que ustedes hayan definido, eh, ujú. que quedó seleccionado. O sea que ahí ya sí vamos a tener que hacer, por ejemplo, en el análisis funcional, incluir esas características ya. Y al final, como vamos a tener que hacer la presentación de cómo quedó la casa ya finalmente, pues ahí vamos a tener que hacer ya un boceto más detallado, cómo funciona y toda la vuelta. ¿Listo? Pero con esa propuesta. Pero eso ya sería, digamos, como para el último corte del curso. Al final. Listo, Ujú. Listo. Esa gracias. es. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta allí.
Cualquier inquietud con mucho gusto a través del correo electrónico, por ahí voy a estar pendiente y bueno, cualquier cosa entonces me cuentan. Ahí quedamos pendientes, pues si tienen avances para lo del 18 pues bienvenido sea, me lo van mandando o me van diciendo, miren, vamos más o menos así y tal, y listo, y lo vamos mirando. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, que pasen buena noche. Nos pillamos el próximo martes si Dios quiere. Buenas noches. Buenas Vale, noches, vale. gracias. Bueno, que estén bien, con mucho gusto.